Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Cuando permites que la ira domine tu mente, estás programando tus células para el estrés y la disfunción. Es importante reconocer cómo tus pensamientos y emociones afectan tu biología. Bruce Lipton. Ale, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Y cómo está la audiencia? Se está poniendo frío en estas latitudes. Estamos, ¿Qué? ¿Dónde estás nunca vos? llegaron las tortas fritas. Ahora estamos en hinchar por la estufa leña. Sí, ya están viniendo los momentos de estufa leña, del tecito caliente, del mate. En esta zona del mundo se toma mucho mate para estar acurrucadito, dormir cucharita hasta fosilizarse, como dicen algunos. Bueno, el que pueda, El que que no pueda, se además. reprima, que es lindo dormir cucharita. No sé si hasta fosilizarse, pero bueno. Ay, Ale, ¿qué nos toca hoy? ¿Con bueno, qué venís a esta comedia? nos toca un tema, como todos los temas, son temas de interés de la vida, cosas que nos competen. Y el tema de hoy es la ira. Y a mí siempre me gusta empezar con las definiciones, así que si estás de acuerdo, le cuento y les cuento la definición. La ira se refiere a un estado emocional caracterizado por sentimientos de enfado de intensidad variable y puede ser causado por sucesos externos o internos. Aunque vivamos la ira como algo negativo, no deja de ser una emoción y como toda emoción es necesaria y adaptativa. Y bueno, a partir de esta definición, hoy voy a empezar a hablar de la ira con historias y después de cada historia o comentario de la vida real, voy a acompañarlo con una frase de Bert Hellinger, más que una frase, acompañarlo con su visión de la ira, que es, bueno, como siempre, muy acertada. Así que vamos, ¿vos tenés alguna Adelante, pregunta antes de empezar? adelante. Te preguntaría, porque a veces se habla, se habla mal de emociones negativas. ¿La ira es negativa? ¿Es una emoción negativa? No hay nada que Es sea, con trampa la pregunta, ¿no? sí, claro. No hay nada que sea ni negativo ni positivo. Las cosas son funcionales en la medida que las usemos cuando las necesitamos. La ira es una de las 5 emociones básicas, puede decirse la ira, puede decirse la rabia, y también las otras 4 son, por ejemplo, la alegría, la tristeza, el miedo y el asco. Entonces, estas emociones son fundamentales para la vida, es decir, una persona que le falte alguna de estas emociones básicas no es funcional, o sea, directamente podríamos morir, ¿no? Entonces, las emociones son fundamentales para la vida y tienen una función, cumplen una función. El problema es como todo, cuando las cosas se van y están en un estado excesivo o faltante. Es como El el agua veneno, es buena en su medida justa, también nos podemos ahogar y también nos podemos deshidratar. el veneno Entonces, es la dosis. exacto, exactamente. Entonces, todo en su justa medida. ¿Es bueno o es malo? O funcional, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con el primer ejemplo. Una vez yo estaba llegando hace algunos años a la casa de mi madre, que tiene una puerta antes de llegar, tiene una reja antes de llegar a la puerta, tiene un portón, eso sería lo correcto. Entonces veo que alguien me tironea de atrás y era alguien que venía a robar mi cartera. Así que entramos en un forcejeo eh, para justamente evitar que me robara, hasta que él pisa mi empeine, el empeine del pie, me desequilibra y me tira al piso y obviamente se llevó la cartera y ahí se terminó el asunto. Entonces, esa es una expresión de la ira, es cuando alguien viene a tomar algo o yo me defiendo.
Esa es una expresión clarísima y necesaria de la ira, que lo que hace en estos casos es salvar mi vida. Entonces, después de haber comentado este ejemplo, vamos a ver qué dice Bergelinger de este tipo de ira. Dice así: la rabia o ira se manifiesta de diferentes maneras, útil o devastadora, fuerte o débil. Alguien me ataca o comete una injusticia conmigo, por lo que reacciono de manera correspondiente con rabia e ira. Esta ira permite que me defienda o me imponga vigorosamente. Me capacita para actuar, es positiva y me fortalece. Esta ira tiene un motivo concreto, siendo, por tanto, adecuada. Se apacigua en cuanto alcanza su meta. Otro ejemplo de esta situación se da, por ejemplo, con los jugadores de fútbol. Estando en la cancha, por ejemplo, alguien le toca la cola a otro y el otro, el que es agraviado, llamémosle así, el que recibe la agresión, reacciona inmediatamente y, por ejemplo, le da una piña, supongamos que ha pasado, o lo patea o lo que sea. Entonces, esta reacción inmediata de ira es una defensa y muchas veces en el caso de fútbol lo que se ve es la segunda parte. Pero son los lugares en donde este tipo de ira puede verse más comúnmente. Otra forma en que esta ira se expresa, otra historia que ahora me estoy acordando, una vez un tío mío estaba en Machu Picchu recorriendo las alturas y todas esas vistas que son características del lugar, y iba con un montón de personas, o sea, iban con un guía, y un chico, no me acuerdo si tendría 18 años, se aproxima a una elevación, pierde el equilibrio y él en ese instante lo ve y lo trae, lo trae, ¿no? Realmente salvó su vida, pero salvar la vida de este chico en esas condiciones fue un golpe de ira. Entonces, esa fuerza que genera la ira para actuar es la fuerza que en este caso permite salvar una vida. Un poco para que quede claro también lo que compartí de Bert Hellinger. Esta es la ira que funciona como para verlo gráficamente, como cuando encendemos un fósforo. Es un instante, se prende, se apaga y se terminó, cumplió el cometido. Esta es una ira fundamental para la vida. ¿Queda claro? No es crónica. No, es el ejemplo, los 3 ejemplos son más o menos Puntuales. puntuales, pero cumplen la misma función. Es esa chispa que se enciende, comete el cometido, la acción, que en este caso hay una acción asociada, y se apaga. Es eso, esa es la función. Y como verán, es más que necesaria para la vida. Lo mismo si tenemos un niño que al cruzar la calle se nos suelta, va a ser un impulso ese que nos va a hacer traerlo de los pelos para que no se accidente el niño, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la ira que es verdaderamente útil. Bien usada, ¿no? Porque hay gente que también reacciona, sobre reacciona toda y esto puede generar una violencia permanente también, ¿no? Entonces, ahora voy a contar otro ejemplo. Una pareja que funciona bien, que normal, pero en determinadas circunstancias o determinadas situaciones, sobre todo en situaciones sociales, él al compartir con otras personas se excede en el consumo de alcohol. Pero no es que se exceda porque se emborracha y se cae, sino que ese exceso en el consumo de alcohol genera un cambio en su comportamiento, pero es un cambio sutil. Quienes comparten con él es una persona normal, pero para su pareja deja de ser la persona que conoce. Pero a lo largo del tiempo, de parte de ella, esto se vuelve crónico, llamémosle así. Entonces ella, como sabe que él funciona así y que le gusta el alcohol, no dice nada. Entonces, ¿qué pasa? Ese no decir, ese estar postergado, ese vivir con esta persona que en determinadas circunstancias es como un otro,
genera una ira acumulada justamente por no poder cambiar esa situación, que muchas veces desde la parte del afectado, que en este caso sería ella, no lo dice para evitar, porque en el fondo se autoconsuela, dice, bueno, tan importa, para mañana está bien y ya recupero otra vez a la persona. Pero esto, una vez, es una vez, dos veces, pero imagínate o imagínense esto a lo largo de los años. Esto a lo largo de los años va generando una ira acumulada por lo que nunca dije, por lo que nunca abordé y por lo que nunca cambié. Entonces Porque vamos es a el ver. no quererte, ¿no? Sí, sí, tiene un montón de otras aristas. Pero bueno, acá no las vamos a mencionar porque estamos hablando exclusivamente de la ira como tal. La ira en este caso que se acumula. Y en este caso, Bergelinger dice, me enfurezco o enojo porque me doy cuenta de que no he tomado lo que hubiera podido o tenido que tomar, que no he exigido lo que hubiera podido o tenido que exigir, o que no he pedido lo que hubiera podido o tenido que pedir. En vez de imponerme y tomar o conseguir lo que me falta, me esfuerzo o enojo con las personas de las que no tomé o de las que no exigí o pedí, aunque hubiera podido o tenido que tomar, exigir y pedir. Esta ira sustituye el actuar, y aparece como consecuencia de los actos omitidos. Por tanto, paraliza, incapacita, debilita y frecuentemente dura mucho tiempo. Acá es cuando esa ira, se termina volcando en otro lado, pero la persona empieza a manifestar una rabia contenida. Es aquel que, llamémosle así, aguanta. Aguanta una situación, aguanta, pero en el fondo es como una bomba a presión. Es Y la esto vida que misma de muchas parejas, ¿no? total y absolutamente, esto es de lo que más se ve en las parejas. Las personas que sostienen, y después eso deriva en otros lados, en otras personas, en otras circunstancias. Pero la realidad es que la ira sigue estando ahí, porque esta es una ira que no actúa como y cuando, no es como la primera es un fósforo tal cual, ¿no? Se enciende, actúa y se apaga, logra su cometido. Esto no puede pasar a la acción. Quedó esta clara, ¿no? Clarísimo. Bueno, acá vamos a ver un tercer ejemplo de la ira, que es cuando sucede generalmente cuando una persona en la infancia, pensemos en un niño, no ha tenido lo que necesitaba para funcionar. Acá de esto hemos hablado largo y tendido, ¿no? Niños que son abandonados, que no se cumplen sus necesidades y que después, cuando crecen, esa ira, ese movimiento que quedó trancado, ese movimiento amoroso que queda trancado porque no hay a quién, ¿no? El niño, por definición, con sus papás es amoroso. Entonces, esa emoción, esa tranca que hay, esa ira que se queda por lo que no me dieron, por lo que me abandonaron, cuando ese niño se vuelve grande, esa ira se vuelve hacia sus hijos, por ejemplo, como forma de amor. Entonces, se dio un caso que, por ejemplo, para tratar a su hija, siempre es desde la exigencia y desde la ira. Vos tenés todo, así que tenés que hacer tal cosa. A vos no te falta nada, así que tenés que moverte para este lado. Y así, ¿no? Tremendo y extremo. Ayer justo leí una noticia que no sé si tenía este contraste, pero me alarmó en Estados Unidos, creo que fue un caso en el 2021, un papá que ve a su niño gordo, lo pone en la cinta a No, correr, no sé si viste la noticia, brutal, sí. lo pone en la cinta a correr y sin duda que quien leyó la noticia y vio las imágenes,
sobre todo las imágenes que quedan filmadas en la propiedad donde eso sucede, es la ira lo que está moviendo a ese hombre con ese niño. Bueno, el niño obviamente le sube tanto la velocidad a la máquina que el niño se cae muchas veces y en todas esas caídas que incluso lo vuelve a levantar, lo vuelve a poner como si fuera una bolsa en la cinta que va y va y va, y el niño se sigue cayendo. Bueno, la cuestión es que el niño recibe un montón de golpes, después se va con su mamá, pero bueno, en determinado momento los órganos internos están tan machucados que el niño muere, ¿no? Una locura, pero bueno, acá tenemos una ira, no habla de la historia del papá, solo cuenta la historia de manera como la estoy contando, pero la ira en el papá en las imágenes se puede ver. Entonces, no sé si fue este ejemplo exactamente, pero parecería que sí, porque es con rabia que agarra a ese niño y que le exige estar, un niño de 6 años, ¿no? No estamos Qué hablando, locura. una locura, sí, esto es la personificación de la locura. Y bueno, este podría ser un excelente ejemplo de este caso de ira, un movimiento interrumpido hacia los padres que se vuelve en exigencia e ira hacia lo que los hijos tienen que hacer, porque yo no lo tuve y como yo tengo lo que ellos no tuvieron, ellos tienen el deber de hacer lo que yo les estoy diciendo. Una locura. Y en este caso, Bergelinger dice así: la ira, como rechazo del amor, tiene efectos similares, similares al caso anterior, cuando hablábamos de la pareja. En vez de expresar mi amor, me enfurezco con aquellos que amo. Esta ira se remonta a la infancia si se desarrolla como consecuencia de un movimiento interrumpido hacia uno de los padres. Posteriormente, al darse situaciones similares, la ira repite la vivencia temprana, sacando de ella su fuerza. Bueno, esto queda más que claro. Después vamos a ver otro ejemplo de la ira. Y otra de las formas en que la ira aparece es, por ejemplo, cuando hay deudas de dinero. Esta es A una de las ver. formas en que, este es un ejemplo como para que quede claro. Situaciones en que A le debe dinero a B, pero acá el ofendido, ¿quién es? Ah, Claramente. pues está en deuda. Es Está en parecido al deuda. ejemplo de la pareja. Exacto, entonces está en deuda, entonces ese es el que le debe, por lo tanto, esa incapacidad de afrontar, llamémosle, mi responsabilidad de devolver lo que debo, hace que yo esté enojado con B porque le estoy debiendo. Entonces es la carga de la culpa lo que me vuelve iracundo. Otra de las formas en que esto yo lo veo bastante en consulta también es cuando en una pareja se divorcian o se separan y hay un niño en el medio. Entonces, supongamos, el papá no se hace cargo y se enoja con su pareja o con su hijo, pero él no se hace cargo. Él justifica el hecho de no hacerse responsable del hijo Por el enojo. enojándose, claro, lo justifica con el enojo, porque fulana es así y porque no sé qué, entonces se divorcia de ella o se separa de la fulana y del hijo. Pero en realidad él está pasando por alto su responsabilidad. Y también en estos casos son los ofendidos. Entonces se saltan ese pequeño detalle. Entonces Tipos aquí, complicados los ofendidos, ¿eh? ¿eh? Tipos complicados los ofendidos. Sí, tal cual. Pero viste cómo empieza a quedar claro, ¿no? Cómo la culpa nos hace esas cosas que también cuando pasa, por ejemplo, otra de las situaciones en las que se da es cuando en las parejas hay hijos con problemas, hijos que nacen con alguna discapacidad. Entonces, el que se corre, el que no se hace cargo, muchas veces justifica el no hacerse cargo y simplemente se abre. Y es el que está ofendido. Esta es otra de las formas. Esto es lo que dice Bert Hellinger en estos casos.
estoy enojado con una persona porque he cometido una injusticia con ella sin querer admitirlo. Con esta ira me resisto a asumir las consecuencias de una culpa pasándosela al otro. También esta ira sustituye mi propio actuar permitiéndome permanecer pasivo, paralizándome y debilitándome. Más claro que esto, imposible. Bueno, y seguimos. Otro de los ejemplos que tengo para comentarles es el caso del dar. Hay un tema tremendo con el dar que tengo idea que ya lo hablamos en algún momento, pero bueno, siempre es bueno refrescar la memoria y seguir aprendiendo lo mismo desde otras perspectivas. Entonces, la historia que voy a contar acá es de una familia muy numerosa, de muchos hermanos y hermanas, en la cual la madre a determinados hijos que ven más fuertes les hace de alguna manera a responsables o hacerse cargo de estos hijos porque son más frágiles, supuestamente. Entonces, estos hijos, en esa cuestión de hacer lo que mamá les pide, estamos hablando de gente grande, en esta cuestión de hacer lo que mamá les pide, tienen un dar excesivo con estos hermanos. Entonces, estos hermanos y hermanas, al no poder devolver, ellos quedan atrapados en la ira también, en el La deuda, en de la deuda nuevo. y el resentimiento, porque es una deuda que no se puede pagar. Claro. Entonces, sin mencionar los otros aspectos que ya hemos mencionado, qué significa para el inconsciente dar cuando es un dar excesivo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa entre padres e hijos. Si bien también esto lo hablamos, hay una deuda que tienen los hijos con los padres, que es la vida, y eso es algo que es así, no se puede compensar, se compensa a través de cuando la generación hace una nueva generación y a través del dar a los hijos, eso queda equilibrado, podríamos llamarle así, pero en este caso hay padres que les dan a sus hijos en exceso, incluso cuando estos hijos ya están grandes. Entonces esto genera una ira que imposibilita vincularse saludablemente, desde los hijos hacia los padres, porque los hijos al no poder pagar esto, se vuelve este resentimiento. Entonces, y esto no tiene que ver solamente con cosas o con dinero, a veces es con actividades. Por ejemplo, un hijo que le lava la viandita a su hijo de 30 años todos los días es un exceso también, y es un dar excesivo, porque le está quitando al hijo la responsabilidad de hacer lo que tiene que hacer todos los días, o lavarle la ropa, o hacerse cargo de cosas que el adulto tiene que hacer por sus propios medios. Entonces, en este caso, Per Hellinger dice lo siguiente: alguien me da tanto que me resulta imposible compensarlo. Eso es difícil de soportar. En consecuencia, me resisto al dador y a sus dones enojándome con él. Esta ira se expresa en forma de reproche, por ejemplo, de los hijos contra los padres. Así, sustituye el tomar, el agradecer y el actuar, dejando a la persona paralizada y vacía. También es posible que se exprese como depresión, que sería la otra cara del reproche. También ella sirve para sustituir el tomar, el agradecer y el dar, dejando a la persona paralizada y vacía. Asimismo, esta ira puede expresarse como un dolor interminable después de una separación, cuando aún le debo a quienes han muerto o han sido excluidos el tomar y el agradecer, o, como sería el caso en la tercera forma de la ira, el asumir mi propia culpa y sus consecuencias. Muchas veces, nosotros esto lo hemos visto también en muchos casos, hijos que con los padres tienen esta actitud, que están como siempre iracundos, siempre enojados, los maltratas, pero cuando se mueren, ahí aparecen
un montón de resentimientos, y uno muchas veces se pregunta, pero si cuando estaba vivo lo trataba como lo trataba, ¿qué se queja ahora que ya no lo tiene? ¿No? Eso es algo que se ve bastante, bastante seguido en cuanto a esta última forma de la que habla Bergelinger, ¿no? El dar y el no poder devolver nunca o el no poder equilibrar nunca esa situación. Después les voy a contar otra historia, que esto también es una historia que muchas veces pasa y que es fácil de identificar, y es cuando alguien se queda con la ira del ambiente. Mirá, te voy a contar una historia. Hay una transferencia de la ira. La situación es la siguiente. Unos papás tienen una hija, la hija es chica, está aprendiendo a hablar. La niña, cuando habla, como todos los niños, empieza a emitir sonidos hasta que esos sonidos se convierten en palabras. ¿Qué pasa? Imagínate que la niña, en vez de decir hola, diga oda. Entonces, ¿qué hacían los padres? La niña hablaba mal y ellos seguían el hilo de la niña. Era como una gracia. Entonces, claro, la niña no tenía posibilidades de hablar bien, porque sus adultos de referencia, en vez de hablar bien, hablaban como la niña. Pero empezaron a pasar los años, la niña seguía creciendo y había un montón de palabras que los padres, cuando le referían abrir la puerta, era abrir la puerta, no era abrir la puerta. Entonces, los padres se referían a la niña así, y claro, ya estaban en edad de hablar bien con determinadas palabras, siempre hay palabras que cuestan un poco más. ¿Y qué pasa? Cuando estos padres con esta niña participaban de reuniones familiares, claro, todos los adultos estaban horrorizados con esa situación, pero quedaba violento decirle a los padres, ¿no? Hablale bien, que le estás enseñando, ¿no? No puedes hacer esto con la niña, porque claro, eso fue hace años. Después de todo, derivó en fonoaudióloga y todo lo demás para la niña, porque obviamente lo que no hicieron los padres lo tuvo que hacer un profesional para parar aquel desastre. Pero mientras esto sucedía en reuniones familiares, nadie decía nada. Pero claro, había una niña casi adolescente, que se burlaba de eso. Entonces, esta niña toma la rabia de ese enfurecimiento que le generaba al resto de los adultos para transmitirle a los padres de la niña afectada en su forma de hablar lo que no transmitían los adultos. ¿Qué me encontró la vuelta de Claro, entonces hay una transferencia y eso pasa muchísimo con los niños, porque a veces todos piensan algo y el niño lo expresa. Hay un niño en el ambiente que todos están viendo una situación, nadie dice nada, pero el niño lo expresa. Los niños y los borrachos. Yo Sí. tenía un tío que le invitamos a fin de año nada más. Claro, entonces, ¿qué toma? Toma la rabia, podemos decir, que es como una antenita el nene, toma la rabia que hay en el ambiente y la larga lo que todos quieren decir y nadie dice. Entonces, bueno, en estos casos, Bergelinger dice lo siguiente. Algunos sienten una rabia que adoptan de otros y en lugar de estos. Así, por ejemplo, cuando en un grupo un participante reprime su propia rabia, al cabo de un tiempo otro miembro del grupo se enfurece, en la mayoría de los casos el más débil, que no tenía ningún motivo para hacerlo. En una familia, este miembro más débil sería un niño. Cuando, por ejemplo, la madre está resentida con el padre y sin embargo reprime su rabia, uno de los hijos se enfadará con él. Frecuentemente, el más débil no solo se convierte en portador de la ira, sino también en su blanco. Cuando, por ejemplo, un empleado se enfurece con su jefe y no obstante reprime su ira, frecuentemente la dirigirá contra una persona más débil. Cuando un hombre se enfurece con su mujer y retiene, sin embargo, su rabia, en su lugar lo pagará un hijo. Muchas veces la ira no solo es transferida de un portador a otro, por ejemplo, de la madre al hijo, sino que también se transfiere de un destinatario a otro, de una persona fuerte a una débil. En un caso así, una hija no dirige contra el padre la ira que ha adoptado de su madre, sino contra alguien con quien se siente capaz de enfrentarse, por ejemplo, su propio marido. Asimismo,
en un grupo, la ira adoptada no se dirige contra la persona fuerte a la que apunta en un principio, por ejemplo, el coordinador del grupo, sino contra un miembro débil que se convierte en chivo expiatorio. En la ira adoptada, los perpetradores están fuera de sí, sintiéndose fuertes y justificados. En realidad, sin embargo, actúan con fuerzas ajenas, defendiendo derechos ajenos, por lo que permanecen ineficaces y débiles. También las víctimas de la ira transferida se sienten fuertes y justificados al saber que sufren injustamente. Pero también ellos permanecen débiles y su sufrir es inútil. Bueno, estas serían todas las formas en las que la ira se expresa, se transfiere y se mueve de manera insana. Pero hay un último factor que necesitamos considerar. Y que acá se los voy a contar, y en este caso voy a hacer al revés. Primero voy a contar la visión de Bert Hellinger y después voy a usar ejemplos. ¿Te parece, Alejandro? ¿Hay alguna duda hasta acá? Está espectacular. Ah, pero qué maravilla. Espectacularmente claro, entiendo, ¿no? Bueno, dice así Bert Hellinger. Existe una ira que es virtud y habilidad, fuerza atenta y eficacia que se concentra en lo que es necesario para solventar una situación y que, con audacia y conocimiento, encara lo pesado y lo poderoso. Sin embargo, está libre de emoción. Si es preciso, también hace daño al otro, pero no como miedo ni por estar enojado con él. Es agresión como energía pura. Esta ira es el fruto de una disciplina y un ejercicio de mucho tiempo. Quien la tiene, sin embargo, la tiene sin esfuerzo. Su expresión es el actuar estratégico. ¡Wow! Y uno dice, ¿y qué es esto? Entonces, encontré una forma de ejemplificar esto y es a través de dos películas muy conocidas. Libros en realidad, libros que se transformaron en películas. Uno es un libro de Stephen King y el otro es un libro de Alejandro Dumas. A ver si te das cuenta cuáles son. El de Alejandro Dumas, el de Stephen King no tengo idea. El de Alejandro Dumas y el Conde de Montecristo. Por supuesto, El Conde del Montecristo es una forma es una forma de esta forma de ira que habla Bert Hellinger, que es una ira estratégica, es una ira pensada, es una ira que lo que hace es poner las cosas en su sitio, pero de una manera diferente. Entonces, en El Conde de Montecristo, si no lo leyeron, vean la película, hay una versión en YouTube que está muy linda, está muy bien hecha porque es una película de la que se han hecho muchas versiones. En donde él transforma su ira a través del conocimiento, él crece, él pasa por muchas etapas, él crece y después logra poner las cosas en orden, pero de una manera estratégica. Es un ejemplo maravilloso de esto, El Conde de Montecristo. Y el otro libro de Stephen King se llama, o se puede ver, la película se llama Sueños de Libertad. Es una película bellísima en la cual el protagonista va a la cárcel. Y bueno, y ahí pasan cosas, pero mientras pasan cosas, él va generando una estrategia imponente para cuando pueda salir de ahí. Entonces, los que vieron esa película van a entender de qué hablo. Los que no la vieron, corran a verla porque es de las mejores películas que yo he visto, en las cuales trabajan Morgan Freeman y el actor principal es, que me encanta, que ahora me olvidé el nombre, bueno, búsquenla porque es una película grandiosa y es exactamente la explicación de esta forma de ir. Y bueno, y hasta aquí llegamos con este tema, que no sé si no nos pasamos de horario, pero creo que un poquito sí, para entendernos un poco más, para entender las situaciones y las personas que nos rodean, para aprender a observarnos y para aprender a usar la ira a nuestro favor como tiene que ser usada. Gracias a todos por escucharnos y gracias a todos por estar presentes, háganos preguntas, interactúen con nosotros a través de las redes, denle un like, por supuesto, que nos hace poder llegar a más personas.
Y bueno, nos escuchamos en el próximo capítulo. Gente, un abrazo. Nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.